que era complejo y social, porque en la cueva donde se han encontrado únicamente tenemos restos homínidos. No hay restos de ningún animal, no hay restos de fauna, sino que únicamente tenemos restos homínidos, por lo cual lo que estos autores que estudiaron la taxonomía propusieron fue que alguien los había depositado allí. Algunos otros homínidos los habían depositado allí, lo cual hay autores que hablan de simbolismo, pero no tiene por qué ser simbolismo, puede ser simplemente un comportamiento social complejo de cooperación, de coger a un individuo muerto y depositarlo en un rincón de la cueva por no atraer depredadores, por esconder el cadáver de otros intrusos, etc. O sea lo que sea, si finalmente esto se acepta, que es una hipótesis propuesta, desde luego sería un comportamiento muy complejo para un señor de 1,5 metros con 500 centímetros cúbicos. Por lo cual, lo que realmente, a partir de este hallazgo nos damos cuenta, es que no tenemos muy bien ni idea de cómo funciona la evolución humana. Tenemos muchos fósiles, pero cada vez que descubrimos un fósil, nos enteramos de menos sobre cómo funciona. Se plantean nuevas hipótesis, se resuelven dudas anteriores, por supuesto, pero ahí se plantean un montón de dudas más. Y sobre todo cuando sepamos dónde situarlo en la cronología, será mucho más interesante. Proponen que acorralaban a un grupo de bisontes y lo que llama el búfalo jumping, lo llaman en Estados Unidos, que es ir detrás de un montón de búfalos, en este caso bisontes, y tirarlo por un barranco, una sima, para posteriormente comérselos. O sea, es un comportamiento que es como muy complejo para individuos de 400.000 años. Pues puede ser que estemos infraestimando lo que hacían los homínidos antiguos, probablemente. Y entonces, bueno, la interpretación, como he dicho, evolutiva es muy difícil. Aquí tenemos el árbol, finalmente, ya con esto voy acabando, que nos dice, aquí está Monaledi y no sabemos exactamente dónde situarlo. Si fuera muy moderno, sería peculiar porque tendríamos un homínido quimera viviendo hasta hace relativamente poco, incluso pudiendo haber vivido con Homo sapiens, o si estaría en la parte de abajo del árbol porque sea muy antiguo, nos diría que la evolución no funciona, por lo menos en este caso, es arcaico, es moderno, es antiguo o es moderno, sino que simplemente en un mismo individuo tenemos diferentes partes anatómicas evolucionando en diferentes momentos. Entonces, como conclusión, podemos encontrar miembros del género Homo que tienen la descripción posterior reducida y parte del cuerpo muy modernas, pero que son de pequeño tamaño cerebral y corporal, como la Monaledi. Además, puede ser que tengan comportamientos muy complejos, por lo cual estamos infraestimando lo que hacían homínidos con cerebros pequeños. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser humanos realmente? La forma del cuerpo, qué es lo que estudiamos de la paleoantropología, la forma del cráneo, el tamaño del cerebro, o qué es realmente, cuál es lo que deberíamos mirarnos para decir si los fósiles son humanos o no. Por lo cual, cada vez que se encuentran, como he dicho, nuevos fósiles, se plantean nuevas dudas. Y para terminar, voy a terminar con esta frase de Sócrates que decía: solo sé que no sé nada, y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que quieren saberlo todo. La cual he tomado una modificación, he dicho solo sé que no sé nada, y esto me distingue de otros científicos que quieren saberlo todo. Muchas gracias. Realmente interesante, creo que para todas, para mí ha sido un disfrute absoluto. Y bueno, pues vamos a proceder a dialogar un poco contigo en base a todas estas cuestiones que he ido trasladando y que creo que además compartimos algunas dudas, con lo cual está bien saber que no se nos ha ido demasiado la cara. Así que bueno, pues iniciamos esta fase y damos un poco pie a que hables de eso realmente. Sí, bueno, esta es la etapa más difícil, como verás. Sí. Compartimos el marco experiencial primitivo, que para ti que no es una conferencia al uso, para nosotros tampoco es una ponencia al uso, dado que hay un trabajo preliminar. Entonces va a haber nervios, va a haber algún tipo de... Pero bueno, de principio espero que nos perdones en relación a ese ejercicio. Y bueno, el papel un poco de Daniel es de intentar moderar
y vamos a intentar hacer un ejercicio lo más honestamente. Yo voy a plantearte una primera duda principal, más genérica, con relación a lo que es la construcción del concepto en sí, humano, homo o primate incluso. Hay una cosa que me preocupa de inicio, que es la posible traslación que existe desde el ejercicio cultural, del ejercicio económico, el pensamiento necesario en una época determinada, asociado a una construcción de criterios o de conceptos con relación a determinado tipo de principios o conocimientos, ¿no? ¿Cuáles son los límites de aquellas cosas que podemos conocer asociados al límite cultural que tenemos con relación a una época histórica determinada, ¿no? Como la materialidad histórica identifica un proceso industrial, por ejemplo, una etapa determinada, y cómo desde ahí construimos una base de conocimiento asociada. El primer elemento es si se ha planteado darle la vuelta a ese concepto, a ese criterio, que es, en vez de primates, ser humanoides, es decir, dar la vuelta al criterio y revertirlo con relación a que en realidad esos primitivos ya eran humanos, como ya se sabe incluso en algunos términos en registro, que la elección evolutiva asociada al cuadrípedo, al bípedo, en realidad fue al revés, prácticamente al revés, ¿no? O sea, fueron el proceso evolutivo el que nos hizo descender y no al revés, ¿no? Como en muchos casos, efectivamente, en esas falsas diapositivas nos han... primera distinción que hago, ¿no? Que entiendes de cómo ha habido una herencia asociada al proceso evolutivo desde el ejercicio cultural, desde el ejercicio económico al conocimiento científico. Claro, el problema también... Uno de los problemas, pero yo creo que lo tenemos los antropólogos en general, los paleoantropólogos en concreto, es que como nuestro objeto de estudio es el ser humano, por así decir, tenemos una serie que se llama antropocéntricos. O sea, creemos que el objeto de estudio es el ser humano y por lo cual tenemos que condicionar toda una serie de estudios tenemos el ser humano como marco de comparación y es el referente para comparar el resto de individuos. Por lo cual, eso tiene un sesgo importante porque obviamente, además esto que comentas es importante también, porque la línea evolutiva, por ejemplo, de Homo sapiens está muy llena, sin embargo la línea evolutiva de los chimpancés está muy vacía. Y esto es peculiar, porque puede ser que sea así, o puede ser que sea nuestro punto de vista antropocéntrico el que quiere meter todos los fósiles donde los humanos, porque obviamente somos antropocéntricos, nos interesa y queremos tener nuestro árbol bien lleno de fósiles. Así que obviamente siempre que se ha estudiado el ser humano ha sido desde un punto de vista de antropocentrismo y en concreto recientemente además con la presión económica de investigación, de financiación, etcétera que hay, es mucho mayor porque si te encuentras un fósil, por así decir, y no lo metes en el origen de los humanos, es muy difícil, no sirve para nada, no le llama la atención a nadie, por así decir. Y eso es complicado porque aunque tuviéramos que dar la vuelta al punto de vista y, como has dicho, humanoides y mirar desde el punto de vista de los humanoides, lo suyo, incluso aunque fuera a hacerlo así, nuestro antropocentrismo nos lo haría difícil y la sociedad antropocentrista en general nos lo haría muy complicado, aunque biológicamente fuera así. Aunque realmente si estudiásemos las bacterias seríamos bacteriocéntricos, si estudiásemos los lemures lemurcéntricos, o sea, es dependiendo de lo que estudies, así lo enfocas las cosas. Pero sí, es muy interesante. Al hilo de esto, me llama mucho la atención que, a pesar de que dices el antropocentrismo, que todo se mide en base a lo que son los humanos actuales, sí. Cuando defines qué es lo que te hace humano, qué es lo que te hace pertenecer a ese género homo, Sí. Ni siquiera los criterios terminan de estar definidos. Sí. Como qué hace pertenecer. O sea, a pesar de todos los problemas que has comentado y que hemos detectado a la hora de estudiar esta tema. Claro. El tema, por ejemplo, nosotros se propone tradicionalmente que las dos características son el tamaño del cerebro, un cerebro grande y unos dientes pequeños. El tema es dónde pones el límite de tamaño cerebral. Es un artefacto construido por nosotros totalmente. O sea, no podemos decir hasta 600 centímetros cúbicos no es homo y a partir de 600 es homo. O el tamaño de los dientes. Dientes de este tamaño no son homo y dientes de este tamaño sí son homo. Y además, sobre todo cuando nos encontramos capacidades craneales homo con dientes no homo. Entonces ahí ya no sabemos básicamente lo que hacer. Y eso es un problema, realmente, para cómo interpretamos toda la evolución humana y la evolución en general. Porque esto no solo ocurre con fósiles humanos, ocurre con cualquier tipo de fósil. Lo que pasa es que es verdad que con humanos es más criticado, por así decir,
porque como estamos hablando nosotros mismos, hay que tener más cuidado, por así decir. Si hablamos de la evolución de los rinocerontes, no tienen que tener tanto cuidado, son rinocerontes, bueno, como que un poco más igual. En este sentido, tiene los impactos sociales, sí, efectivamente. Pero sí. Claro, pero se plantea o se discute sobre no si los límites de ese carácter están más fijados, sino si el carácter en sí es válido para definir la especie. A lo mejor no es solo la línea de cuántos son los centímetros cúbicos, pero igual no es el carácter relevante. Claro, lo que se puede hacer en una rama de la biología, que es la cladística, se cogen una serie de caracteres, bueno, se cogen 80 caracteres o 100 caracteres, pones una matriz de ceros y unos, ceros si el carácter está, y uno si no está. Por ejemplo, el toro supraorbital, toro supraorbital este que tenemos aquí. Hacemos una matriz y ponemos en cada individuo un 0 si lo tiene y un 1 si no lo tiene. Pues hacemos eso con todos los caracteres anatómicos que queramos. Metemos una supermatriz, lo sometemos a un tratamiento estadístico y nos dice cuál podría ser la asociación filogenética de esos individuos que estamos estudiando. Con lo cual, estos dos caracteres son los más claros, los más llamativos, pero obviamente hay que estudiar todos los caracteres conjuntos, todos a nivel craneal. A nivel craneal es más fácil porque los cráneos suelen estar mejor preservados, suelen estar mejor estudiados más que mejor preservados. Y tenemos más material de comparación. Pero lo suyo sería esta diferenciación que hacemos de cráneo grande y cráneo pequeño, por ejemplo, hacerlos también con el fémur, por ejemplo. Fémur con una determinada manera es arcaico, fémur con otra determinada manera es moderno. Lo que pasa es que con el material postcraneal no tenemos tan buena documentación como el material craneal. Tradicionalmente se han estudiado siempre los cráneos y por eso es más fácil hacer comparaciones a nivel craneal. Por eso el tamaño de los dientes, el tamaño craneal. Pero sí, por ejemplo, en la caja torácica que hemos estudiado la Monaledi, nosotros por ejemplo hemos visto que la caja torácica es totalmente primitiva, es una caja torácica súper ancha, súper pequeña, cosa que no cabría esperar para un individuo moderno. Así que en cada parte anatómica hay una serie de caracteres que tendríamos que mirar, que estudiar y que meter en la supermatriz para ver un poco cuáles son las relaciones filogenéticas de los especímenes que estamos estudiando. Retomando un poco el hilo de la conversación, me surge la duda, dado que efectivamente para hacer un análisis estadístico de este tipo hay que tomar un montón de caracteres, y hemos visto, como se ha planteado antes, que la evolución es en mosaico, en la evolución de los seres humanos. Entiendo que al final lo que haces es determinar que existe una serie de caracteres que priman, que tienen más valor a la hora de determinar parentesco, por así decirlo, evolutivo entre organismos. Entonces la duda en realidad es hasta qué punto no estamos cometiendo errores al primar, por ejemplo, la capacidad craneal frente a otros elementos como son apendiculares, ¿no? Un poco lo que decís, el pulgar oponible o otros elementos. Entonces, ¿cuál es el impacto que crees que puede llegar a tener el repensar sobre este tipo de posibles? Esto también es una cuestión un poco histórica porque tradicionalmente se han estudiado siempre los cráneos. A nivel de antropología general, hubo una época de antropología que es la frenología, que es el estudio del cráneo, e incluso ligar formas de cráneo, tamaños de cráneo, con determinadas características psicológicas incluso, o características mentales. Y esto es peculiar porque siempre, como el cráneo tiene dentro el cerebro, y el cerebro creemos que es donde está la sabiduría, donde tradicionalmente desde el inicio de la humanidad, donde está la sabiduría, donde está el conocimiento, etc. Pero bueno, el cráneo siempre tiene una mayor importancia que el resto de huesos. Y esto se plasmó en la frenología, por ejemplo, donde se estudiaban los cráneos. Más, había científicos que llevaban colecciones grandísimas de cráneos, midiendo los tamaños, cogían los cráneos, los rellenaban de semillas por dentro y con esas semillas antiguamente calculaban el volumen que tenía ese cráneo y a partir de ese volumen, pues aquí viene el fallo, hace una serie de interpretaciones sobre características psíquicas, mentales, etc. Y eso es un fallo. Pero eso nos dice que tradicionalmente siempre se ha mirado el cráneo y actualmente pecamos también de esa tradición porque los paleoantropólogos siguen mirando el cráneo todavía para encontrar las características. Y de hecho, siempre lo mejor, no es que sea lo mejor preservado lo que tenemos en los fósiles, porque de hecho es una parte que siempre aparece muy fragmentada, pero aun siendo no es lo que mejor está preservado, siempre es lo que se tiende a mirar. Y eso es un sesgo que tenemos y es algo que tenemos que intentar ir corrigiendo progresivamente, pero que cuesta mucho porque es una tradición de estudio craniométrico que viene desde muy atrás. Pues sí, por supuesto, es algo que en la gran matriz de datos habría que meter efectivamente
todos los caracteres anatómicos, no solo caracteres craneales, efectivamente. A mí se me va un poco, ¿no?, del hilo, viendo la pequeña capacidad craneal y los elementos complejos que desarrollaba el Homo naledi, Sí. Sí. No sé el nombre, el pensar dónde está la inteligencia o dónde habita, ¿no? Si habita solo en la capacidad craneal o... Es que es súper complicado, es muy bonito esto que plantea, claro, pero es súper complicado. O sea, probablemente, además, la capacidad craneal es importante compararla con el tamaño corporal. No es lo mismo tener un cráneo de 500 centímetros cúbicos en un señor de 2 metros que un cráneo de 500 centímetros cúbicos en un señor de 1,5 metros. Con la proporción cerebro-cuerpo, ya solo de entrada eso, no va a ser lo mismo. Y luego ya también los estudios que se están llevando actualmente en neurociencias, etcétera, lo que nos están indicando una serie de avances en el conocimiento de dónde se alojan diferentes áreas, la área locomotora, área de las percepciones, etcétera. Pero también es interesante que el cerebro muy raramente fosiliza también. Esto es muy interesante porque aunque pudiéramos en un cerebro determinar determinadas características, por ejemplo, en Paul Broca, que fue también un médico del siglo XVIII, si no me equivoco, fue también un científico que estudió unas determinadas áreas cerebrales ligadas a unas determinadas funciones. Hay un área que es el área de Broca, que es el área que se relaciona con el lenguaje, que está en el lóbulo, si no me equivoco, en el lóbulo temporal izquierdo, creo, y esta área en concreto se relaciona con el lenguaje. Pero aunque sepamos que esta área está relacionada con una mejor fonación, articulación de palabras, etc., si no tenemos este registro en los fósiles es más complicado hacerlo. Aún así, hay algunos fósiles, como el niño de Town, por ejemplo, en el que, por suerte, el cerebro está fosilizado. El cerebro fosilizado no es lo común, pero aún así, teniendo esto, es difícil hacer interpretaciones sobre cuáles son las capacidades mentales, de abstracción, simbólicas, etc., que podían tener los homínidos. Por ejemplo, además esto evoluciona súper rápido las ideas, porque hace unos años nadie había pensado que un grupo de homínidos de 400.000 años podían tirar una serie de bisontes por un barranco para poder cazarlos posteriormente. Sin embargo, hoy lo hemos aceptado. Y lo del Homo naledi, por ejemplo, hace incluso actualmente hay muchos autores que no creen en este comportamiento social complejo de Homo naledi, pero quizá con el tiempo podamos ver que efectivamente lo que pasa es que no conocemos. Y como tú bien dices, creemos que capacidades de cerebro pequeñas dan simplemente individuos que son unas capacidades cognitivas limitadas. Así que quizá es bastante desconocimiento lo que tenemos, y más en el registro fósil, donde no podemos basarnos más que en las evidencias. Una pregunta. ¿Del Homo naledi se ha encontrado solo un ejemplar? ¿Qué partes hay de...? Vale, no, del Homo naledi lo que se han encontrado, esto que se veía en esta imagen, es simplemente un montaje que se ha hecho con diferentes partes anatómicas para representar lo que sería un individuo en conexión anatómica. Pero hay un número mínimo de 15 individuos en la cueva y de diferentes edades representadas, desde individuos perinatales recién nacidos hasta individuos seniles. Individuos seniles porque tienen también los dientes muy desgastados, por lo cual súper desgastados, por lo cual se atribuyen a individuos de una edad avanzada. Que no sabía si había solo uno o sí, no, se había hecho en base a un hueso. Al hilo de esto, podemos hacer la pregunta de cómo de grande es la variabilidad morfológica entre estos 15 individuos que están encontrados juntos, que pertenecen al mismo. Y con el otro del Homo erectus, sí, había una variabilidad muy grande, que abarcaba prácticamente toda la variabilidad del registro. Esto también es muy interesante remarcar esto, porque lo que generalmente se propone es que la variabilidad morfológica humana ha ocurrido solo en Homo sapiens, en nosotros. Los fósiles estaban restringidos a ambientes muy locales, tradicionalmente, y por lo cual no tenían esta necesidad de adaptación y de variabilidad, por así decir, y tenían unas formas mucho más constreñidas en el sentido de la plasticidad. Sin embargo, en Homo sapiens, al expandirse por todo el globo y desarrollarse en diferentes entornos, son los que se propone que desarrollaron esta plasticidad, porque vivimos en ambientes muy variables. Sin embargo, los homínidos del pasado viven en ambientes muy concretos. Esto es lo que tradicionalmente se ha dicho.
En Homo naledi en concreto esto se cumple. Tenemos, por ejemplo, los pulgares, tenemos 8 pulgares, los 8 pulgares tienen el flexor del pulgar súper desarrollado, la inserción del flexor del pulgar súper desarrollada, por lo cual esto se cumple. Los cráneos también son muy parecidos todos entre ellos. Además nos esperamos algo más de variabilidad cuando lo encontrábamos, porque precisamente esto de Homo georgicus que habían visto, pero nosotros no encontramos nada de variabilidad en nuestro registro por lo menos. Sin embargo, si acudes a lo que a estos autores hablan de Homo georgicus, efectivamente, que a mí personalmente me parece una idea muy bonita además, en que básicamente hay pocas especies y todo sea variabilidad, es una opción interesante de tener en cuenta, pues también entonces lo que pasa es que nos desmontaría la teoría que tenemos de que especies fósiles en ambientes muy localizados son poco variables. Si aceptáramos esto, tendríamos entonces que rechazar esta otra teoría y empezar a buscar variabilidad y quitar especies del registro fósil y añadir variabilidad intraespecífica. Sí. Que podría estar dentro del nicho ecológico, por así decirlo. Y ahora podemos determinar la relación que existe entre esa flora o fauna intestinal asociada a un comportamiento, incluso de desarrollo psíquico, ¿no? Es decir, cómo nosotros determinamos o desarrollamos determinado tipo de patrones asociados a la fauna, a la flora intestinal o al viroma o a la bacteria que nos habita. Claro. Podría haber un recurso asociado a un fósil ecológico que nos permitiera determinar que en realidad la variabilidad se pudiera dar con relación a la relevancia que tiene el organismo, con relación al medio en el que habita. Sí, tienes toda la razón, obviamente. El problema es que si el registro fósil es muy limitado y si ya, por ejemplo, lo que comentaba de un molde endocraneal es difícil de encontrar, evidencias de lo que comentas de flora bacteriana, etcétera, es súper difícil. Ojalá y la ciencia avanza súper rápido y los avances van realmente rápido y a lo mejor quizá entre unos años podemos, y realmente sería muy bonito encontrar esto que comentas. Pero con los fósiles, y más en estas cronologías antiguas, estamos estudiando realmente material mineral. Lo digo porque como lo que sí es cierto es que sí existe un patrón de variabilidad inferior, o sea, que tiende a descender con relación al volumen muestra cuantitativa del volumen de microorganismos que sí existían, que podrían existir muchos más de los que pueden existir ahora, es posible que pudieran darse un volumen de combinaciones variables que determinan un poco incluso la fisiología celular que pudiera recomponer nuestro factor evolutivo con relación a ese espectro, ¿no? Es una cosa curiosa, digo, que a lo mejor podríamos otra vez volver a que a lo mejor el volumen de estudio que nos dan estas interrelaciones ahora actuales pudieran ayudarnos a determinar un poco cuáles son las funciones fisiológicas de la célula cuando, pues eso, 1,7 millones de años o... Sí, efectivamente. Sí, esto, por ejemplo, este tipo de estudios se podrían llevar a cabo quizá en fósiles más recientes, en los que sí se ha podido extraer colágeno, por ejemplo, se ha podido extraer ADN mitocondrial, ADN nuclear, en fósiles, incluso de 100.000 años, 120.000 años, que son ya fósiles antiguos, quizá un componente de este estilo sí se pueda conseguir extraer y hacer inferencias de este estilo. Pero en fósiles más antiguos, si nos retrotraemos a la base de Homo, es muy complicado porque estamos estudiando mineral, no estamos estudiando resto biológico, pero sí, y además lo que pasa es este enfoque, que es un enfoque muy interesante, pero no se sigue en evolución humana. Se sigue, o por lo menos a nivel paleoantropológico, estamos muy centrados en el hueso, carácter anatómico 1, carácter anatómico 0, y este tipo de investigaciones, que también, obviamente, son relevantes, no se siguen. Pero lo digo porque parece curioso, además, los saltos asociados al registro fósil, ¿no? Sí. Cómo puede haber un salto, la pregunta tonta, ¿no? Que salen muchos, en algunos foros, de bueno, ¿cómo es posible que podamos determinar el hecho de que exista un mamífero como el ratón y un mamífero como el elefante y sin embargo no hay un registro fósil intermedio que determine la variabilidad posible frente a un ratón y la variabilidad posible frente a un elefante? Sí. Una cosa curiosa. Quizá tú, que tienes más recorrido en estos aspectos, puedes contribuir en algo. Sí, no, yo retomo un poco la cuestión de Rubén. Desde el laboratorio es cierto que trabajamos mucho pues las nuevas corrientes de corte casi neolagarquista que se están reforzando actualmente en torno a la epigenética, la tecnología del ambiente, el diálogo que existe entre el organismo y su medio, ¿no? Muchas veces mediado por toda esa microbiota, ¿no? Del virus, bacterias y demás. Pero sí que me parece muy interesante, incluso desde el punto de vista anatómico,
hasta qué punto esa variabilidad morfológica que va apareciendo a lo largo de esta evolución humana no está relacionada de manera pues, muy directa con las condiciones en las que estaban habitando y las diferentes interacciones que se estaban estableciendo en ese momento entre el organismo y su nicho inmediato, ¿no? sus bacterias, sus virus, sus conespecíficos, incluso una cuestión llevando al límite, ¿no? Incluso hasta qué punto cuestiones como es el conocimiento, ¿no? Nos ha hablado de la industria lítica, ¿no? Que soluciona estos organismos, hasta qué punto la aparición de un conocimiento colectivo, una masa crítica de conocimiento, como puede ser la noosfera, ¿no? En términos clásicos, que es un poco el nombre de este ciclo, no es un impulso de la evolución humana como tal. Además de poder ser el rango de relación derivado de la evolución biológica. Esto ya da como duda. Esto es además de establecer modelos. Sí. Además de establecer modelos teóricos que a nivel actual pueden ser desarrollados, a nivel fósil, algún tipo de experimento, algo empírico que pueda ser realmente desarrollado, o únicamente modelos teóricos, porque ¿qué se te ocurre, por ejemplo, que se pudiera...? Es como muy aventurado el fósil. Sí, pero yo fósil lo que se me ocurre realmente son relaciones, primero el hacer un estudio neontológico, un estudio en vivo de lo que está ocurriendo actualmente, cuál es el marco de relación que se da dentro de los organismos que habitamos en la actualidad, e intentar ver algún paralelismo con restos que son antiguos, entendiendo que pudiese haber simetrías en ese sentido, que evidentemente es una aventura, porque todo lo que tenga que ver con la interpretación del pasado tiene una parte que evidentemente es verificable, que son los restos per se, y tiene una parte que es narrativa, que es identificable. Pero hay narrativa desde, aunque haya registro fósil. Sí, existe una narrativa reconstruida aunque haya registro fósil. O sea, que en realidad el marco duditativo se plantea frente al pasado en este caso y frente al futuro. Y nosotros no podemos narrar el futuro por relación a una imprecisión determinada, pero es que lo que está pasando es que estamos narrando el pasado con la misma imprecisión que narramos el futuro. Es un poco, o sea, tenemos tan poca variabilidad. O sea, ahora presentamos más relación frente al estudio del tejido vivo que podemos estudiar que frente al volumen de variabilidad que nos ofrece un fósil mineral o un hueso que no es mineral. O sea, que es muy complejo, o sea, realmente es complejo. Es un enfoque muy interesante, pero a nivel realmente de llevar la práctica es un complejo. Pero sí, quizá en un futuro podamos intentar abordar esto desde el punto de vista neontogenetivo, como dices, sería muy interesante. Además, hay una cosa con relación, solo para no. Una cosa con relación a un detalle que has nombrado que parece una nimiedad, pero me parece muy poderoso, que es la relación que establece con la parte del cuidado, con la senescencia, el tema del envejecimiento, cómo se incorpora el ejercicio de la senescencia y el envejecimiento al cuidado de una comunidad, cómo se ordena esa información con relación a esa comunidad, es decir, cómo estableces un orden de memoria para que eso ocurra, es decir, cómo se envejece frente al orden de memoria, cómo genera una memotécnica asociada al envejecimiento, cómo almacena la información de esa persona que es senescente, que va envejeciendo, cómo cuida de esa información, cómo la estructura y cómo se guarda, que es un poco entra al hueso también. ¿En qué términos ahora que sabemos que la memoria no se almacena con relación a un órgano determinado, sino que se distribuye a razón de un volumen multisistémico en el organismo, la memoria no está aquí, sino que se distribuye a lo largo de todo el... No sabemos nada tampoco, sabemos muy poco. ¿Qué papel jugaría el envejecimiento? ¿Cómo se distribuye esa memoria frente a un registro fósil? Eso se puede determinar frente a una razón estructurada en años, es decir, del hueso al mineral, del mineral... O sea, es posible, pero no sé, yo creo que teóricamente sí es posible, pero no se está llevando a la práctica tampoco. Yo creo que el registro fósil sí permite permitir este tipo de análisis, pero no es uno de los focos, por lo menos en paleoantropología, no es uno de los focos de la materia, pero sí, yo creo que esto sí es posible llevar a cabo.
Sí, tenía una pregunta o comentario. Me llama un poco la atención cuando has definido desde la paleantropología que es género homo, que son solo condiciones morfológicas, ¿no? Sí. Está lo del cráneo y lo de los dientes. Y no sé, me llama un poco la atención porque cuando has explicado luego las ramas, ¿no? De Australopithecus, a ver si esas ramas son solo morfológicas también o están asociadas a comportamientos diferentes, y luego saber si la reconstrucción de la evolución del humano, ¿no? De los comportamientos que ha tenido, si por las evidencias físicas que existen de restos, de herramientas y tal, si es más sencillo, entre comillas, o más complejo que reconstruir la evolución. Hemos visto que por los fósiles es muy complejo porque hay muy pocos y se encuentran restos. Si el tema de los restos, de herramientas que pueden hacer que interpretes, es más fácil reconstruir esa parte y cómo se asocia más. Sí, esto tradicionalmente las tipologías arqueológicas también han señalado una serie de tipos de industria lítica, que son otubayense, más antiguo, achelense, musteriense, y luego ya posteriormente con Homo sapiens tenemos aciliense, solutrense, magdaleniense, etc. Eran unas tipologías que tradicionalmente eran muy claras, es decir, un individuo de tecnología hace industria de este otro tipo. Y esto sí era una ayuda también para a la hora de poder ayudar a clasificar las especies. Luego también es importante también tener en cuenta que para estudiar un organismo hay que estudiar el ambiente biótico, el abiótico y el cultural. El cultural, además, en el caso de Homo sapiens, es una cosa que, como comentas, es muy importante tener en cuenta y que nos puede ayudar también en esta clasificación a discernir. Pero si hay un tipo de industria que está más asociada, si tuviéramos que utilizar la industria o las herramientas o la cultura para separar homo de otros individuos anteriores no homo, sería la fabricación de lo que es industria con una idea preconcebida en la cabeza, un objetivo de con esta piedra quiero llegar a este fin, tengo una idea de lo que quiero hacer con ella. Eso, en un principio, los que pertenecen a Homo son los únicos que lo han llegado a hacer. Australopithecus lo que hacían era conseguir simplemente, para la utilidad que requerían, se requería un filo cortante, rompían una piedra para obtener un filo cortante. Pero no tenían, se cree, esto también son todas abstracciones, son todo hipótesis, se cree que no tenían un modelo en la cabeza una idea a la que llegar con esa talla que estaban realizando. Es lo que se cree, simplemente hacían una fractura más o menos azarosa, se piensa, para conseguir esa finalidad. Sin embargo, en Homo ya buscarían un modelo de talla concreta dependiendo de lo que quisieran hacer. Y luego, de hecho, posteriormente, en los primeros Homo no, pero posteriormente, dependiendo la finalidad, tenían un tipo de punzón, radera, raspador, o sea, podían tallar diferentes elementos dependiendo de lo que quisieran, la finalidad que quisieran tener. Pero si quisiéramos buscar un límite que nos ayude en esta distinción de qué nos hace humanos desde el punto de vista de la lítica, sería eso, de tener una idea a la que llegar con esa talla. Más o menos. Pero para mí una idea, o sea, no es idea romper una piedra que tenga un filo y poder cortar. Sí. Quiero decir, para mí es una idea, igual que también una idea de tallo así, porque quiero una piedra así. Es una idea. Sí. Entonces tendríamos que ver qué es idea también. Claro. Nos vamos a ir. Sí, efectivamente, porque además también se pensaba que esto era... Pero los chimpancés, por ejemplo, tienen una cultura también muy interesante, que tienen incluso cultura lítica, tienen incluso lo que se llama cultura de las hojas, cultura de los palos, cultura de las piedras, porque con determinados objetos pueden hacer todo un abanico de fines con esos objetos. Lo buscan, lo consiguen. Pues si tienen que tallar algo, lo tallan también, incluso ya no los chimpancés, incluso los macacos, que en un principio filogenéticamente están mucho más alejados de Homo, han visto que también pueden tallar piedras para obtener un filo, etc. O sea que sí, cada vez es complicado. Yo veo, por ejemplo, un poco de obsesión, no en ti precisamente, me ha sorprendido. Gracias. Perdón. En conservar un poco el modelo clásico que decían de Linnaeus, del cajón cerrado, ¿no? Esa sensación
el chimpancé tiene que hacer esto, el humano hace esto, el homo neandertal no es el otro. Sí. Y la pregunta es, ¿está esto ahora a nivel científico en crisis o no? ¿O es poca gente que empieza a plantearse estas cosas? Pues es algo muy interesante, porque es algo también un poco, yo creo que es un poco ontogenético también. Porque los científicos más senior, yo por ejemplo personalmente, y creo que mi generación en general, está mucho más abierto a posibilidades que científicos, los más junior, perdón, que los científicos más senior. Es algo que yo no sé si es una crisis o una revolución o cómo llamarlo, pero yo creo que sí estamos viendo que cada día se descubren cosas nuevas. Cuando descubres una cosa que es muy chocante, tiendes a no creértelo. Pero cuando cada día descubres cosas que son muy chocantes, realmente dices, es que no tengo ni idea y me tengo que abrir un poco el abanico y abrir otras posibilidades. Pues eso, por ejemplo, que un macaco pueda tallar es algo que no se concebía antes, ¿no? Los que tallan, quizás los chimpancés son los que pueden tallar, pero nada, para conseguir un filo y muy poca cosa. Y ahora se ve que los macacos también. O pues eso, que tengan determinado comportamiento simbólico, comportamiento ritual, o que un homínido de 300.000 años también pueda enterrar a un ser querido, por así decir, incluso se ha propuesto que había homínidos que dejaban ofrendas a sus seres queridos, etc. O sea, son cosas que, pues obviamente yo creo que aquí hay que abrir el abanico, porque realmente lo que estamos haciendo es aprender, es conocer. Y si cuando vemos algo de conocimiento nos cerramos y decimos, no, esto en mi cajón, como tú dices, no cabe, esto no puede ser así, no vamos a aprender, no vamos a avanzar y no vamos a conocer cosas nuevas. Así que yo creo que sí es importante. Y es algo que sí estoy viendo en mi generación en general. Yo creo que sí estamos más abiertos a nuevas posibilidades. Y más cuando todas las técnicas que hay hoy en día, que nos dan una información que hace pocos años no podíamos alcanzar, con genética, epigenética, todo. Pero yo me pregunto, entonces, el descubrimiento del Homo naledi, sí. ¿Cómo sitúa a lo que es la ciencia, ¿no? Los científicos actualmente? Porque rompe con uno, ¿no? Y una de las cosas era el tamaño del cráneo, y precisamente ese se rompe. Si lo aceptan como tal, claro, como homo, entonces es una de las bases, ¿no? Decía dientes y tamaño. Y que ahora, como asumimos esto, siguiéndolo, ¿sabes? Sin modificar. Claro, efectivamente. Rompe con esta serie con estos conceptos clásicos, por así decirlo, para la antropología, y también, como tú bien comentas, de la capacidad craneal, y sobre todo introduce muy de lleno el tema del mosaico evolutivo, cómo diferentes partes del organismo evolucionan en diferentes momentos. Podemos tener dentro de una misma mano, podemos tener partes que consideramos arcaicas y partes que consideramos modernas dentro de una misma mano, cosa que antes era impensable. O nos agarramos a las ramas o tallamos herramientas, pero las dos cosas no las hacemos. Pues ahora se ve que quizá hay una transición, y eso es una de las aportaciones bonitas, yo creo, de estos últimos descubrimientos. Y luego también remarcar que ha roto también no solo con barreras de conocimiento en este sentido, sino también con algunas barreras políticas también, que es muy importante, porque tradicionalmente los fósiles los estudiaban científicos de renombre, científicos de prestigio, y tú estudiabas estos fósiles únicamente y no permitías que nadie los estudiara hasta que tú los tuvieras presentados, etc. Y también con esto se está rompiendo últimamente, porque en este caso se tenía el material y se hizo un llamamiento de quién quiere estudiarlo, mandarnos currículum, mandarnos candidaturas, etc. y poder venir a estudiarlo. Cosa que también es algo súper criticado, porque eso rompe con un montón de... O sea, esta publicación ha costado un poco de esfuerzo, sudor y lágrimas, pero porque ha roto con muchas de las cosas que tradicionalmente se han hecho a nivel metodológico para el estudio y se han dicho de los resultados que se han obtenido. Y a medida que salgan nuevos fósiles, pues se resolverán hipótesis y se generarán nuevas hipótesis, probablemente. Solo sé que no sé nada. Una pregunta, ¿puedo hacerlo para ti? Sí. Sería que considera la ciencia como ser humano actual bien adaptado, con características que cumplir un individuo de nuestra especie hoy día para considerarse bien adaptado, ¿no? Y la segunda es, mirando al futuro, ¿estudiáis cómo será nuestra especie dentro de 1000 años, 500 o 1000? ¿Qué características tiene? ¿Tenéis alguna previsión? Vale. Un ratón en el dedo. Empiezo por la segunda porque es la más curiosa, sí, yo creo. No, o sea, no lo estudiamos. O sea, esto nosotros, por lo menos de la paleoantropología, no predecimos el futuro, ni podemos hacer siquiera plantear hipótesis de cómo podrían ser si el ser. O sea, hay hipótesis de el dedo meñique del pie se perderá
el intestino se reducirá, perderemos los dedos de los pies, porque yo creo que entra más dentro del rango de la imaginación, que realmente, porque es totalmente azaroso y no se sabe realmente, por lo menos en mi punto de vista, que es azaroso, y yo no me podría aventurar a hacer ningún pronóstico futuro, por lo menos. Y la primera pregunta, ¿qué es un ser humano bien adaptado? ¿Qué es bien adaptado? O sea, que con un buen fitness evolutivo... que se reproduzca viva, tal. Sí, o sea, en un principio una especie está adaptada a un ambiente si puede vivir en él de manera eficiente y tiene un fitness evolutivo. Es decir, el fitness es básicamente que puede tener descendencia y perpetuar su material genético. Así que en un principio una persona moderna, un humano, es difícil realmente. O sea, parece una tontería, pero es difícil. Pues sería aquel que transmita mucho sus genes, no sé exactamente. Sí, que suene mal, ¿no? Gracias. Pero una cosa, aunque no sepas predecir cómo evolucionaremos, pero sí. ¿tú crees que seguimos evolucionando? Yo creo, pero esto ya son las cosas, yo creo que nos cargaremos el planeta antes de poder nada de evolución, creo básicamente. Y que nos extinguiremos antes de evolucionar lo más mínimo. O sea, que piensas que en lugar de evolucionar, nos extinguiremos. Yo soy un poco negativo en ese aspecto, pero a lo mejor me sorprende la humanidad. Ojalá, ¿sabes? Pero sí, además hay un par de documentales de cómo será el mundo dentro de no sé cuántos mil años, tal, que proponen. Creo que el ser humano en concreto no lo propone, porque si se extinguiera el ser humano, ¿cómo evolucionarían el resto de organismos? Y hay una serie de propuestas que unas son más interesantes que otras son un poco más basadas en hechos científicos que otras, pero bueno, hay algunas que son interesantes. Pues si se produce, por ejemplo, si el mar Mediterráneo se acaba secando finalmente, eso se convierte en un lago hipersalino, pues habría especies de peces que se adaptaron a ese lago hipersalino, etcétera, tal. Pero sí, eso entra un poco dentro de la conjetura, por así decir, no sé. Y yo, en tanto que llega el momento ese de la extinción probable, me preocupa cómo la comunidad científica pueda explicar a la sociedad el tema científico, como son el ser humano, la evolución, de dónde venimos, porque dices tú, se abre y has terminado. Yo solo sé que no sé nada. Sí. Entonces es una buena manera de acercarse al conocimiento, pero para trasladarlo fuera de la comunidad científica, en la no existencia de certeza, lo que hace es que se creen otro tipo de creencias más creacionistas, que creo van en contra de la ciencia. ¿Qué está haciendo la comunidad científica para convencer a la sociedad, a los legos, como yo, de que verdaderamente la ciencia puede aportar verdades a este ser humano? Esto de solo sé que no sé nada, lo cuento aquí como petit comité, o sea, realmente tampoco la ciencia va propagando, no sabemos nada por el mundo, pero sí hay tareas, por lo menos en museos, yo trabajo en el Museo de Ciencias Naturales, desde el museo se hacen tareas educativas a todas las edades, desde niños pequeños hasta adolescentes, porque creemos que obviamente no solo de la investigación, no solo debe quedarse en la investigación, sino que la investigación tiene que pasar al resto de la sociedad, y cualquier pieza que se produzca de conocimiento, por lo menos en nuestro caso de nuestra investigación, es importante darlo a conocer a la sociedad.